Espérame, yo cierro aquí. Bueno, les doy nuevamente la bienvenida a este primer CIPA de la tarea número 2, en donde vamos a desarrollar algunos ejercicios y vamos a ver unos conceptos básicos que debemos nosotros conocer para el desarrollo de esta tarea, ¿sí? Antes, pues pues vamos como a volver a indicarles cuándo se cierra esta tarea, qué debemos hacer, que es algo muy parecido a lo que hemos venido desarrollando en la tarea 1. ¿Listo? Entonces, para esto me permito, voy a compartir pantalla y por favor me confirman cuando puedan ver la pantalla. ¿Listo? Sí, profe. ¿Me confirman? Listo, bueno. Profe. Sí, profe. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, entonces, aquí tenemos el anexo 4, que eso ya ustedes saben dónde lo podemos encontrar, en el entorno de aprendizaje. Y lo primero que nosotros debemos hacer es como observar, ver bien toda la tarea y después indicar en el foro cuál es el literal que van a desarrollar. Yo yo llevo una base, un registro de cuáles son los estudiantes que están participando y y cuál es la letra que han indicado. Entonces, importante que indiquen en el foro cuál es la letra que van a desarrollar. ¿Listo? Ese es el primer paso. El segundo paso es muy importante tener en cuenta cuándo cuándo se nos va a cerrar se nos va, espera un momento. Se nos va a cerrar la tarea. Entonces, para esto voy a la agenda del curso, que la pueden encontrar aquí en la parte superior izquierda, agenda del curso, y aquí me indica cuántos días me falta para el cierre de la tarea. Mire que aquí me están diciendo que faltan 17 días, que cierra el 29 de octubre. ¿Cuándo es 29 de octubre? Esto es un domingo, es decir, que nosotros hacemos retroalimentación, los profesores hacemos retroalimentación hasta el 25. Hasta el 25 hacemos retroalimentación respecto a esta tarea para que ustedes puedan subir todos sus aportes y puedan y puedan entregar un buen producto. Entonces, esto es importante tener en cuenta la fecha de cierre de la tarea e ir indicando el literal. Por favor, les recomiendo que de pronto vayan descargando, chao, vayan descargando la guía de los ejercicios porque a veces uno de pronto les da la oportunidad a ustedes de desarrollarle nuevamente la tarea, volver a presentar la tarea, así sea con menor tiempo, pero pues hay algunos estudiantes que dicen, no, profe, es que no tengo la tarea, pueden ir descargándola o recuerden que también la tienen ahí presente en el entorno de aprendizaje. ¿Listo? Entonces, esto es importante tener en cuenta cuándo se cierra la tarea y el literal que yo voy a desarrollar. Bueno, aquí también es importante, apreciados estudiantes, es que ustedes participen en todos los espacios que tiene el curso de pensamiento lógico matemático. ¿Cuáles son esos espacios que yo lo dije en el primer CIPA? Nosotros tenemos webconferencias, tenemos CIPAs de primera matrícula que anteriormente se llamaba B-Learning, tenemos también el tutor en línea y tenemos los CIPAs que son lo que estamos haciendo el día de hoy. Los CIPAs de primera matrícula son cuando ustedes van a su centro, ¿sí? A su centro o a su SEA. En las webconferencias nos estaba diciendo la directora del curso de Pensamiento Lógico Matemático que están asistiendo muy pocos estudiantes. Y eso se logró identificar, o yo logré identificar el día que me tocó la webconferencia de esta tarea en donde debían asistir, o sea, un curso casi de 12.000 estudiantes, en donde pues están distribuidos en grupos. A nosotros nos tocó casi como 4.000 estudiantes, solamente ingresaban 500 estudiantes, que para muchos puede ser muchos estudiantes, pero pues para nosotros es una estadística muy baja la participación que se están teniendo. Entonces, para que por favor asistan a estas web conferencias, por ahí nosotros tenemos una subdirectora de apoyo, que es la profe Sandra, y ella nos está enviando información por la mensajería interna del curso. Ese es un espacio. Otro espacio que está muy solitario, que también logré identificar que hay muy poca participación, es tutor en línea. Tutor en línea es un espacio en el cual ustedes pueden ir allá a preguntar, ya tener su pregunta bien determinada, escrita,
y ahí hay unos docentes que lo pueden orientar respecto al desarrollo o la solución de esta pregunta. La semana pasada estuve también colaborando respecto a este espacio de tutor en línea y si ingresaron 2 o 3 estudiantes, fue mucho, ¿sí? Entonces es un espacio que nosotros tenemos para ustedes, tutor en línea los martes en la mañana y los jueves en la tarde. Yo les voy a compartir nuevamente el horario para que ustedes puedan ingresar, puedan participar. Son todos los tutores de pensamiento lógico matemático. No necesariamente va a estar su tutor encargado, sino que puede estar otro profesor que está en la capacidad de resolverle la duda que usted tenga, ¿sí? Respecto al desarrollo de la tarea 2. Bueno, entonces quería decirles eso, quería comentarles estos espacios, que hay muy poca participación respecto a los espacios que se están generando, está dando el curso Pensamiento Lógico y Matemático. Bueno, ¿qué vamos a desarrollar en esta tarea? En esta tarea, la tarea 2, que es aplicación de teoría de conjuntos, de pronto puede ser una temática que nosotros hayamos visto en el colegio, solamente que aquí vamos a tenerla con un grado de dificultad mayor. Vamos a ver muy poca teoría, porque para eso también existen los espacios de web conferencia, de web conferencia, que es la parte teórica, en donde hay algunos profesores que explican qué es un conjunto, formas de determinar un conjunto, qué son las operaciones entre conjuntos. Entonces, digamos que aquí vamos a centrarnos más en el desarrollo de la tarea, en ejemplos para el desarrollo de la tarea y que ustedes toman estos ejemplos para que puedan desarrollar la tarea sin dificultad. Bueno, entonces, esta es el CIPA de la unidad 2 de la tarea 2, aplicación de teoría de conjuntos. Docente encargado, quien les habla, Jesús Ángel Paredes Artunduaga. Estamos al 12 de octubre del 2023. Bueno, en este caso tenemos unos objetivos. Vamos a hablar sobre la teoría de conjuntos. La teoría de conjuntos, antes de iniciar con todo lo que nosotros tenemos que ver, qué es cómo determinar un conjunto, operación entre conjuntos, debemos conocer qué es un conjunto. Y un conjunto es una colección o agrupación de elementos que estos elementos tienen una o más características en común. Entonces, es decir, si a mí me dicen, miren, este es un conjunto, es el conjunto A, y me dan ciertos elementos, si estos conjuntos están agrupados aquí, es porque tienen una característica en común, ¿sí? Digamos que si yo tengo la A, la E, la I, la O, la U, y forman el conjunto A, este conjunto tiene una característica en común y nosotros debemos estar en la capacidad de identificar esta característica. Entonces, esta es la definición de un conjunto, es una colección de grupo o agrupación de elementos que tienen una o más característica en común. Entonces aquí podemos ver, digamos, un ejemplo de profesiones, un ejemplo de marcas de auto. Entonces, y ahí nombramos todos los elementos que hacen parte o que cumplen con esa característica de este conjunto. Bueno, los conjuntos se pueden representar de 3 formas. Los conjuntos se pueden representar por medio de llaves, ¿sí? Y también se pueden determinar de 2 formas, por comprensión y por extensión, pero más adelante lo vamos a ver. Aquí para nosotros nombrar los conjuntos, apreciados estudiantes, siempre debemos utilizar las letras mayúsculas del abecedario. En este caso, siempre iniciamos A, B, C o utilizamos X, Y, Z. Son como el nombre de los conjuntos que más se utilizan. ¿Sí? El A, B y C, X, Y, Z. Y estos elementos de los conjuntos siempre se van a colocar entre llaves. Entonces, cada vez que yo voy a nombrar esos elementos que cumplen con esos conjuntos, siempre lo voy a colocar entre llaves. Mira, aquí nos están diciendo. Bueno, la representación de conjuntos. Aquí los conjuntos se pueden representar o determinar por comprensión y por extensión. ¿Qué es comprensión, profe? Yo no entiendo qué es comprensión. Entonces decimos que un conjunto se puede determinar o representar por comprensión, indicando la característica que tiene este conjunto. Entonces, si yo pongo unos elementos y los agrupo y digo que esto es un conjunto, es porque tiene una característica. Entonces, el deber de nosotros es identificar esta característica. Entonces, a esto nosotros le llamamos comprensión, ¿sí? Y la otra forma también es extensión. En extensión indicamos, vemos,
indicamos uno a uno los elementos del conjunto. Entonces, si yo digo, vea, el conjunto A son las vocales, entonces en extensión es indicar cuáles son esos elementos que cumplen con esa condición, con esa característica. Entonces, esas son las dos formas que existen para representar un conjunto, por comprensión, por extensión y también por diagramas de Venn, pero que más adelante vamos a ver. Bueno, clasificación de conjuntos. Entonces, los conjuntos se clasifican en conjuntos finitos, infinitos, unitarios, vacíos, ¿sí? Entonces, en este caso vamos a hablar y vamos a tomar rapidito la clasificación de conjuntos. Entonces, los conjuntos infinitos son aquellos conjuntos que tienen fin, ¿sí? Que digamos que el número de elementos se pueden contar. Ah, mire, tengo el conjunto A, el conjunto D, mire, o bueno, el conjunto M. El conjunto M nos están diciendo, aquí este conjunto está por comprensión. Profe, ¿por qué indicamos que está por comprensión? Porque está indicando la característica del conjunto. Es un mes del año. Entonces, en este caso, como no sabemos cuáles son los meses del año, ¿sí? ¿De qué mes me están indicando? Entonces yo lo paso a extensión. Entonces, ¿a extensión quién es? Es indicar todos los meses del año, enero, febrero, marzo, abril, octubre, noviembre y diciembre. Entonces, ahí indicamos todos los elementos del conjunto y ahí se puede decir que este conjunto es un conjunto finito porque yo puedo contar o identificar la cantidad de elementos que tiene este conjunto, en este caso el conjunto M. Otro ejemplo de un conjunto finito, ¿sí? Entonces, en este caso, profe, ¿cómo leemos esto? Y esto es importante que ustedes, apreciados estudiantes, estudiantes de un pregrado, sepan leer la nomenclatura de una expresión simbólica matemática. Entonces, esto se lee X tal que, digamos, esta línea horizontal se lee tal que X pertenece eh, a los números naturales, ¿sí? Los números naturales se clasifican los números se clasifican en números naturales, números enteros, números racionales. Ya es, digamos, tarea de nosotros poder buscar de qué característica de conjunto están hablando. En este caso, pertenece a los números naturales. ¿Los números naturales cuáles son? Los números naturales son todos los números que nosotros nos hablaron en primaria. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pero como los números son infinitos, entonces aquí ya ponen como una condición. ¿Sí? Miren, quiero todos los números naturales, pero los que sean menores. Ojo, recuerden que este símbolo se lee menor, menor, menor que 10. Entonces, ¿cuáles son esos números que sean naturales y sean menores que 10? Entonces lo paso a extensión. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Profe, pero ¿por qué no colocó el 10? Pues resulta que aquí la condición me está diciendo, hey, menores a 10. ¿Cómo hago yo para colocar el 10? De pronto, si de pronto me dice menor o igual. En este caso dice menor o igual. Como me están diciendo igual, ahí se iría el 10, pero pues este no es el caso. ¿Listo? Después nos habla del conjunto B, ¿sí? V. Entonces, ¿qué nos dice el conjunto B? El conjunto B es X tal que X es una vocal. De las vocales, ¿cuáles son? ¿Cuáles son esos elementos que cumplen con esa condición? A, E, I, O, U. Y a este conjunto, pues sería un conjunto finito, ¿cierto? Porque yo puedo identificar la cantidad de elementos que tiene el conjunto B, igual también el conjunto D. Entonces, ahí hablamos respecto a los conjuntos finitos. Bueno, ahora los conjuntos infinitos. Los conjuntos infinitos son aquellos conjuntos que no se pueden contar los elementos que tienen estos conjuntos. Entonces, tenemos acá el conjunto M. Mire, el conjunto M, este conjunto está ¿por qué? Está por comprensión. Para identificar de pronto si es finito infinito, una forma es pasarlo a extensión. Entonces, nos están diciendo, X tal que X es un múltiplo de 10. ¿Qué es múltiplo? ¿Qué es múltiplo, profe? Los múltiplos son los resultados de la tabla de multiplicar. ¿Pero de qué tabla me están hablando? Entonces, en este caso, de la tabla del 10. ¿Y cuáles son los múltiplos de la tabla del 10? 10, 20, 30, 40, 60, 70, 80, 90, 100 y puedo seguir.
¿Por qué puedo seguir? Porque no hay una condición, me están diciendo los múltiplos. Entonces, para identificar que es un conjunto infinito, entonces nosotros le podemos colocar 3 puntos suspensivos y que significa que este conjunto sigue. Entonces, a esto le llamamos conjunto infinito. Otro conjunto, ¿sí? Otro ejemplo de un conjunto infinito. Digamos que tenemos aquí el conjunto I. Nos están diciendo que X tal que X, recordemos cómo se lee esto, X tal que X pertenece a, profe, mire, Z, ¿qué es eso de Z? ¿Se acuerda que yo les dije que los números se clasificaban en números naturales, números enteros, ¿sí? Y también hay otra clasificación de números racionales. Si ustedes buscan por ahí en internet, les va a aparecer un diagrama así parecido. Los números enteros. Pero los números enteros que sean impar, mire, aquí nos están diciendo que es impar mayor que 13. Entonces, los números enteros mayores que 13, impares mayores que 13, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31. Profe, pero ¿por qué ahí no está el 18? ¿Por qué ahí no está el 20? ¿Sí? Porque resulta que la condición de que ese número, de la condición de ese elemento es que sea entero, listo, es 22 es entero, pero nos están dando otra característica, otra condición, que debe ser impar. Y resulta que 22 no, no es impar, por eso no lo colocamos ahí. Y mire que si seguimos y seguimos buscando, vamos a seguir identificando más elementos y más elementos que cumplen con esa condición. Entonces, a este conjunto le vamos a colocar 3 puntos suspensivos porque es un conjunto infinito. También encontramos otro ejemplo, rapidito aquí, es el conjunto N, que nos están diciendo X tal que X pertenece a los números naturales. ¿Y cuáles son los números naturales? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Profe, ¿y yo cómo sé desde dónde iniciar hasta dónde de pronto terminar? O bueno, por lo menos de dónde iniciar porque estamos hablando de un conjunto infinito. Mire que los conjuntos por lo regular siempre traen una condición. Si el conjunto no trae una condición, entonces en este caso iniciamos desde el número menor a esa característica de conjunto, a esa clasificación de conjunto. Entonces, como son números naturales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y ahí para arriba. ¿Sí? Entonces, a eso le llamamos conjuntos infinitos. Y los conjuntos vacíos son aquellos conjuntos que no tienen ningún elemento, ¿sí? Son aquellos conjuntos que no tienen ningún elemento. Entonces, tenemos ejemplos de estos conjuntos y nos están diciendo, vea, M. ¿Quién es M? M es X tal que X es una mujer y que sea mayor de 500 años. Entonces, como no hay elementos que cumplan con esa característica, entonces decimos que es un conjunto vacío. Existen dos formas de representar este conjunto vacío que la tenemos acá, vea. Tenemos estas dos formas de representar el conjunto vacío. La primera es dejarlo entre llaves y no colocar nada. O la otra es colocar aquí como si fuera una O con una diagonal, que significa vacío. Tenemos otro ejemplo de acá de conjunto vacío que nos están diciendo X tal que X es un mes con 50 días. ¿Será que hay un mes del año que tenga 50 días? Entonces, como no hay ningún elemento que cumpla con esa característica, entonces decimos que es un conjunto vacío. Entonces, lo coloco así. También existen los conjuntos unitarios y los conjuntos unitarios son aquellos conjuntos que tienen solo un elemento nada más. Entonces, para esto, digamos que vamos aquí con el ejemplo B. El ejemplo B me está diciendo X tal que X pertenece a los números naturales. X es un número par. Bueno, entonces ya sabemos que son los números naturales, que son pares, pero X debe estar entre 1 y 3. Entonces, si yo hago de pronto una línea, ¿sí? Una recta, perdón, y escribo los números que sean mayores, que esté entre 3 y 1 y que sea par, ¿sí? En este caso sería el número 2. Entonces, ahí solamente hay un elemento que cumpla esa condición. Entonces, a este conjunto le llamamos conjunto unitario. También tenemos otro ejemplo. Bueno, aquí está su nomenclatura, su expresión matemática. Aquí estaba de forma, digamos, de un lenguaje natural. Aquí ya está con su expresión matemática. Y tenemos el conjunto universal. Y el conjunto universal es aquel conjunto que contiene todos los elementos de los conjuntos. Siempre existe un conjunto universal. Siempre va a existir un conjunto que contenga todos los elementos del conjunto. ¿Y cómo representamos este conjunto universal? Con la U. ¿Listo? Bueno,
también se puede identificar el cardinal de un conjunto. ¿El cardinal de un conjunto qué es? El cardinal de un conjunto es indicar la cantidad de elementos o indicar la cantidad de elementos que tiene el conjunto. Entonces, en este caso, digamos que tenemos aquí el ejemplo A, ¿sí? X tal que X es un número, bueno, son los días de la semana. ¿Sí? Son los días de la semana. Entonces yo escribo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y quiero indicar el cardinal. Hay varias formas de indicar el cardinal de un conjunto. La primera es colocar n y entre paréntesis colocamos el nombre del conjunto. En este caso sería A. Y contamos cuántos elementos tiene el conjunto A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, en este caso, sería el cardinal del conjunto A sería 7. Otro ejemplo es aquí, vean, X tal que X pertenece a los números naturales y X es un número par. Entonces voy a escribir todos esos elementos que cumplen con esa condición. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 y colocamos 3 puntos suspensivos. Y en este caso, la clasificación de este conjunto, ¿qué es? ¿Quién me dice que a qué clasificación pertenece este conjunto? Ahí que active el micrófono. Finito, infinito, unitario, vacío, Infinito. infinito, ¿cierto? La clasificación es infinita. Y bueno, profe, ¿y cómo nosotros hallamos el cardinal de un conjunto que es infinito? Pues en este caso, como no podemos determinar la cantidad de elementos que tiene este conjunto porque es un conjunto infinito, pues lo representamos con su símbolo, ¿sí? Con el símbolo de infinito. Escribimos ahí que el número de elementos que tiene este conjunto es indeterminado porque no sabemos cuántos elementos tiene, es decir, que es infinito. También podemos indicar dentro de la clasificación de estos conjuntos, pues que el cardinal sea 1, ¿no? O que sea vacío. ¿Sí? En este caso, si el cardinal es vacío, pues perdón, si el conjunto es vacío, el cardinal sería 0. ¿Sí? Entonces digamos que el cardinal del conjunto C sería 0. Porque como no hay ningún elemento que cumpla con este conjunto, que es un conjunto vacío, entonces el cardinal sería 0. Bueno, miren acá. Ahora sí, présteme mucha atención porque vamos a entrar a ejemplos muy parecidos a los que encontramos en la tarea. Entonces, en este caso, ¿quién me dice qué característica de conjunto es este conjunto? Ay, perdón. Esto que estoy señalando. ¿Cómo leemos esta Z? ¿Cómo leemos esta Z? Un entero. Ajá, muy bien, Erika. Son los números enteros. Entonces, vamos a buscar un número que sea entero. Entonces, vamos a buscar un número que sea entero. Entonces, ya sabemos que los números enteros tienen esta característica. ¿Cuál es la característica o que lo diferencia los números naturales a los números enteros? Es que los números naturales, digámoslo de así de una forma más coloquial, son todos los positivos. Y los números enteros ya me trae, mire, existen números positivos y números negativos. Pero bueno, existen muchos números. Nos están diciendo todos los números naturales son infinitos, pero aquí ya hay una característica del conjunto, vea. Característica del conjunto. Que sean números pares. Entonces vamos a colocar puros números pares. Números pares, entonces voy a colocar acá números pares. Y la condición me están diciendo, vea, la condición es que sean mayores a 0 y menores a 7. Entonces, ¿cuáles son los números mayores a 0? Entonces voy a colocar acá 2, 4, 6, 8, ¿sí? Ah, profe, pero está colocando el 8 y aquí están diciendo menores a 7. Entonces, ¿cuáles son esos números que cumplen esta condición? Los únicos números que cumplen esta condición son 2, 4 y 6. Miren, aquí ya identifiqué ¿cuáles son esos elementos? Vamos a pasarlo a extensión. Para pasarlo a extensión, entonces yo escribo, vea, conjunto B, porque estamos hablando del conjunto B. ¿Cuáles son esos elementos? 2, 4 y 6. Profe, ¿por qué no puso ni el 0 ni el 8? Porque el 8 es mayor a 7. Están diciendo que deben ser menores a 7.
menores a 7 y que sean mayores a 0. En este caso es 2, 4, 6. El cardinal, ¿quién me indica, quién me ayuda aquí con el cardinal? ¿Qué cardinal es? ¿Quién me ayuda con el cardinal del conjunto B de este ejemplo? ¿Cuánto? Sería 3. 3, 3. excelente. Y bueno, ¿y tipo de conjunto? ¿Qué tipo de conjunto es? ¿Finito, infinito, unitario? Finito. ¿Cómo Finito. es? Finito. Es finito, ¿cierto? Es finito porque yo puedo identificar la cantidad de elementos. Entonces, mire que el primer ejercicio de la tarea, el ejercicio 1, tiene dos conjuntos, conjunto A y conjunto B. No recuerdo muy bien cómo los nombraron. La primera es pasar de comprensión a extensión, es decir, me dan la característica del conjunto, tengo que pasarlo a extensión, tengo que identificar el cardinal y tengo que identificar el tipo de conjunto. Por ahí yo estaba revisando los ejercicios que ya de pronto digamos, subido al foro y están cometiendo algunos errores dentro del ejercicio del ejercicio A que pide los meses del año que tengan 30 días. Entonces, para esto yo les recomiendo, por favor, que ustedes tengan un calendario y vayan identificando cuáles son esos meses que tienen únicamente 30 días y los van escribiendo. Ah, mire, 30, un ejemplo, ¿no? No es que sea enero, ¿cuál más? Febrero. Entonces, van escribiendo ahí todos esos elementos que cumplen esa condición, ¿sí? Entonces, ahí hay una pista para que puedan desarrollar el ejercicio 1, los que les tocó la A. Bueno, aquí es lo opuesto, ¿sí? Aquí es lo opuesto, ¿sí? Es lo opuesto. Aquí ya me dan en extensión el conjunto y yo tengo que identificar la característica para poder convertirlo en comprensión, ¿sí? Para poder convertirlo en comprensión. Entonces, en este caso, el conjunto B es 20, 22, 24, 26, 28 y 30. ¿Qué característica tienen en común? ¿Qué característica tienen en común estos elementos? ¿Quién me dice? El 2. ¿Qué? Mayor. ¿Que son pares? Pares mayores de 20, menores de 30. Sí, mire, por aquí ya alguien me dio la respuesta. Muchísimas gracias. Sí, son números. Aquí me faltó a mí que sean números pares. X es un número par, ¿sí? Un número par o puede ser un múltiplo de 2, cualquiera de las dos, un múltiplo de 2, ¿sí? X, va X. Espérame aquí que me cogió este espacio. Listo. Mire, decimos que X tal que X pertenece a los números enteros o puede pertenecer a los números naturales. No hay problema. Aquí ya escribimos nosotros, ¿sí? Aquí ya escribimos la característica. Muchos dijeron, profe, es un número par. Profe, es un múltiplo del 2. Las dos características cumplen, ¿sí? Los números pares son siempre los múltiplos del 2, pero entonces mire que no están todos los números pares, no están todos los múltiplos, porque un número par es 2, un múltiplo, un múltiplo del 2 es 4, pero no está, solamente está el 20, 22, 24, 26, 28 y 30. Es decir, que yo debo colocar una condición. Debo colocar una condición. Entonces, para colocar la condición, hay dos formas de hacerlos, apreciados estudiantes. Hay dos formas de hacerlos. La primera es hacerlo de esta forma, que para mí es una forma fácil, que se les facilita, digamos, más a los estudiantes de comprenderla, y la otra es hacerla de esta forma, ¿sí? Entonces voy a explicarla de esta forma, la primera que me parece a mí más fácil, pues explico la segunda forma. Entonces, como podemos identificar aquí, mire que está el número 20 y está el número 30. Entonces yo digo que la condición, vamos a escribir la condición, ¿sí? La condición. X es mayor o igual, porque en este caso yo voy a incluir el 20, porque el 20 pertenece al conjunto 20. Entonces yo escribo X es mayor o igual a 20 y X es menor o igual a 30. Entonces en este caso estaría ya abarcando todos estos elementos que sean mayores o iguales a 20 o
menores o iguales a 30. Esta es una forma fácil de escribirla, es indicando, digamos que los límites del conjunto, el número menor y el número mayor, y escribir que sean mayor o igual o menor o igual. Esa es una forma de colocar la condición. La otra forma es escribir, vea, X, ¿sí? X, coloco acá 30, coloco acá 20, porque son los límites, ¿sí? Y puedo colocar este número que vaya a estar aquí, en vez de X, debe ser menor o igual a 30, ¿sí? O este número que está acá debe ser mayor o igual a 20, ¿sí? Entonces, esta es otra forma también de expresar la condición del conjunto, ¿no? Entonces, existen dos formas. Yo aquí les estoy dando las dos formas para las cuales ustedes se pueden basar. Profe, Bueno, ¿me puede explicar la ¿sí? segunda forma? O sea, es el que usted dice ¿Esta? mayor ¿Esta? igual, es que Sí. queda la rayita debajo de la X, es igual. No, 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 esta X no, esta X, esta rayita no va, esta rayita no va. Ahí, espera. Esta Ok. rayita no va, esta rayita no va, solamente que les estaba diciendo que este número que se vaya a reemplazar por X debe ser mayor o igual a 30, perdón, menor o igual a 30 o mayor o igual a 20, ¿sí? Entonces, en este caso, 22 es mayor a 20, ¿sí? Y es menor a 30, ¿sí? Entonces, digamos que por eso nosotros la expresamos como una variable, porque puede tomar cualquier valor numérico. Puede tomar cualquier valor numérico, entonces por eso escribimos aquí X. El cardinal del conjunto, entonces, cardinal, recordemos, cantidad de elementos que tiene el conjunto, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como yo puedo identificar la cantidad de elementos que tiene el conjunto, pues el tipo de conjunto sería un conjunto finito. Y vamos aquí a hacer otro ejemplo que no estaba, pero vamos a hacer otro ejemplo para que ustedes puedan expresar muy bien, porque siempre la dificultad que tienen los estudiantes es el poder pasar un conjunto que está de extensión a comprensión, ¿sí? Cambio de comprensión a extensión es mucho más fácil. Entonces, digamos que yo tengo aquí, ustedes me van a ayudar, tengo el conjunto 15, 20, 25, 30, 35, el conjunto C. Quiero pasarlo a comprensión. ¿Cómo sería? ¿Quién me dice? Alguien que active el micrófono. Miren los elementos 15, 20, 25, 30 y 35. ¿Qué característica tienen en común estos elementos? Múltiplos del 5, Ajá, muy mayores o bien. Entonces, iguales de 15 y Vamos, menores o vamos, iguales vamos, de vamos despacio, vamos despacio. Entonces escribimos X tal que X, siempre iniciamos que X, o sea que vamos a seleccionar un número, no sabemos qué número, pero ya después del tal que es como, bueno, ese número que vamos a seleccionar debe tener estas características y esta condición. O sea, X debe ser, como me dijo, pertenece que o pertenece a los múltiplos de quién? Del 5. Múltiplos de 5. Profe, ¿y yo cómo identifico los múltiplos del 5? ¿Sí? ¿Cómo identifico los múltiplos? ¿Sí? Entonces, en este caso, digamos que usted debe haber una secuencia. Entonces, mire que de 15 pasaron a 20. ¿Cuánta es la diferencia? 5. Después de 20 pasaron a 25 y sigue teniendo como esa unidad o esa diferencia común que tienen. Entonces, en este caso decimos múltiplos del 5, pero no están todos los múltiplos del 5. Entonces, ¿cómo colocamos la condición? ¿Cómo sería la condición? X, ¿quién me ayuda? mayor o igual, ¿Cómo? mayor o igual que 15, Espérame, pero los audífonos que ya me están pasando. Ahorita sí que X es, X es mayor o igual que 15, ajá, mayor o igual que 15, sí señor, y menor o igual que menor o igual 35. 35. Muy bien, esta es una forma de expresarlo que les queda muy bien. Sí, les queda muy bien la condición. La otra, el cardinal. ¿Quién me indica el cardinal? ¿Cuál sería el cardinal de este conjunto? 5. 5. Sí, señorita, muy bien. ¿Y el tipo de conjunto? Finito. ¿Qué tipo?
Es un finito. Excelente. Muy bien. Bueno, entonces ya tenemos ciertas ideas, cierta idea de cómo nosotros vamos a desarrollar el ejercicio 1, ¿cierto? El ejercicio 1 de la tarea es así: pasar un conjunto que está de extensión a comprensión o de comprensión a extensión y después indicar el cardinal y el tipo de conjunto. Nada más. ¿Listo? ¿Alguna pregunta respecto a esto antes de pasar ya al segundo punto? No, profe, mire que yo tengo esta parte del ejercicio, se llama el alimentó, pero sigo teniendo dificultad, o todo muy bien. Pero yo tengo una duda en el Profe. ejercicio que estaba explicando anteriormente. Sí, A ver si me señor. puede repetir. ¿Este? Ese. Sí, señor. Sí. Ahí donde dice, bueno, X tal que X pertenece a los números enteros, Ujú, X es un número par, esa es ujú. que sí que es Y, que Y, sí. menor que 0, No, ahí ahí no entiendo. es que no se lee, digamos, del cero, no se lee de izquierda a derecha. No se lee, usted lo está leyendo que sea menor que cero, no. En este caso, el número que usted vaya a reemplazar aquí, X, debe ser menor a cero, ¿sí? Debe ser mayor a cero, perdón. Entonces, en este caso, sería 2, 4, 6, ¿sí? 2, 4, 6, 8, pero en este caso nos están diciendo que debe ser menor a 7. Entonces, aquí digamos, si usted pone que sea 0, x7, ¿qué número puede cumplir la condición? Ah, profe, ¿puedo colocar -1? No, porque mire que 0 es mayor a -1. Entonces, no podría cumplir con esa condición. Entonces, ¿qué número debe ser? Pues debe ser un número que sea mayor a 0 para que pueda cumplir con esta condición o esta característica que está aquí. Entonces, profe, 1. 1 es mayor a 0. Pero resulta que 1 no es un número par, entonces también no se puede. Entonces siempre se debe leer que el número que usted vaya a reemplazar acá, a X, debe ser mayor a 0 para que pueda cumplir con esta condición. Con esta igualdad le llaman. ¿Listo? Pero el signo, o sea, no entiendo por qué el signo así. Sí, yo La le logro entender. Usted dice, profe, pero ¿por qué si usted está diciendo mayor y está el símbolo menor? ¿Sí? Porque en este caso, sí, en este caso, el 0, ¿sí? El 0 es menor, ¿sí? El 0 es menor al número que vaya a estar acá, ¿sí? Al número que está ubicado acá. Entonces, cuando yo le digo mayor, es que el número que vamos a ubicar acá debe ser mayor al 0. Entonces, digamos, miremoslo por separado, ¿sí? Entonces, si yo coloco aquí, ¿qué número voy a colocar acá? El número voy a colocar un número que sea, que cumpla con esta condición. 0 es, recordemos que este símbolo es menor aquí. ¿Qué número debería ir aquí? ¿Qué número debe ir aquí para que se cumpla esta condición? ¿Quién me está ayudando? ¿Quién me está haciendo la pregunta? Es que no sé. No logro ver. el 1. El 1, ¿cierto? El 1. ¿Qué otro número? ¿Qué otro número Pues también? 1, 2, 3, se lo 2, especifican. ¿cierto? Mira que estamos, y estos números que estamos colocando aquí, ¿qué característica tienen? Que son números mayores que 0, 0. ¿cierto? Entonces, Sí. por eso se lee así. Por eso se lee, o sea, que el número que nosotros vamos a reemplazar debe ser mayor a 0, y aunque colocamos el símbolo menor, ¿sí? Pero se lee mayor a 0 y menor a 7. Por eso por eso se lee así. Listo. Ya, ahora sí ya ¿Listo? entendí, profe. ¿Lo entendió o lo enredé O sea, más? profe, que siempre que No, esté sí, no. el 0 y el signo menor, eso significa es mayor a 0. O sea, que el número, exacto, que el número que usted vaya a ubicar ahí debe ser mayor al número que esté ahí comparándose con el símbolo de orden de números. Profe, ¿usted nos podría dar un ejemplo por lo menos de colores con descripción y cuál es la otra que tiene que llevar para poder... O No, sea, ahí está. Los ejemplos ya están. Mire, ahí hay un ejemplo de comprensión, de extensión, de cardinal, tipo de conjunto, del ejercicio 1.
Sí, Los por dos lo menos ejercicios. por eso te digo, podemos hacer uno, o sea, que usted nos lo ponga y vayamos resolviéndolo con colores, con alguna descripción y nosotros para ver si lo podemos hacer, porque usted nos ha explicado básicamente son como números, ¿sí? Bueno, listo, excelente pregunta, sí. Bueno, en este caso, esto de igualación, estos símbolos de igualación, que menor, mayor, mayor, menor, igual que, mayor, igual que, sirve solamente para números, para valores cuantitativos, ¿sí? No para valores cualitativos. Es decir, profe, entonces, si el conjunto es amarillo, azul, rojo, blanco, verde, quiero colocar una condición, no, ahí no sirve. Aquí eso no sirve, no funciona porque solamente funciona para conjuntos que tienen valores numéricos. Ah, ok, profe, eso era ¿Listo? quería también que nos Ajá, explicara. Ya sí, sí, sí. entendí. Sí, ya también entendí la pregunta. Bueno, ahora vamos a hablar, bueno, con respecto al tiempo, vamos a tratar de abarcar el ejercicio 1 y 2 para que semana de poder subir los avances y dentro de 8 días nos volvemos a encontrar. Por ahí el miércoles nos volvemos a encontrar para desarrollar ejercicio 3 y 4 y les quedaría una semana libre para que ustedes resuelvan o hagan el ejercicio 3 y 4 y me presenten. Miren que la próxima vez que nos vemos es el 18 de octubre, el 18 de octubre y les quedaría la semana. Nos quedaría muy encima el CIPA para poder hacer la realimentación. Por ejemplo, el próximo CIPA, si lo hacemos como lo pide la universidad, que es cada 15 días, sería el 26. Y yo les acabé de decir que yo hago realimentación hasta el 25. Entonces, no hay un poco de coherencia con lo que yo les estoy solicitando. Bueno, no sé, ¿me están escuchando? ¿Sí me están escuchando? Hola, hola. Sí, señor. Sí, profe. Sí. Bueno, ahorita vamos a hablar respecto al ejercicio 2 y para el ejercicio 2 necesitamos conocer las operaciones entre conjuntos. Entonces voy aquí. Existen 5 operaciones entre conjuntos. De pronto en el colegio nosotros nos hablaban sobre 2 o 3 operaciones entre conjuntos, que era unión, la intersección y el complemento, la diferencia. Pues en realidad existen 5, que es unión, intersección, diferencia simétrica y complemento. Así como digamos nosotros en las operaciones matemáticas existe la suma, la resta, la multiplicación, la división, que se pueden hacer muchas combinaciones o operaciones, también en los conjuntos se pueden hacer. Y cada conjunto tiene su nombre, su representación. La tarea de nosotros es identificar el símbolo, ¿sí? Su representación y relacionarlo con la operación. ¿Por qué? Porque en los avances que me estaban presentando, el símbolo iba muy diferente a la operación que estaban haciendo. Me explico. Digamos que es como que yo les ponga a ustedes un más, ¿sí? Les ponga un más y ustedes estén haciendo como una operación, una división, ¿sí? Entonces yo digo, este estudiante identifica, sabe que es el símbolo de la unión, pero no sabe cómo se debe aplicar, o sea, no conoce muy bien la operación para hacer. Entonces, en este caso es importante que presten mucha atención a la unión, a la intersección, a la diferencia simétrica, diferencia y complemento, y si no entienden alguna de las operaciones, me intervienen, profe, ¿me puede volver a explicar esta parte que no entiendo? Y yo con mucho gusto lo haré. ¿Listo? Bueno, vamos a hablar de la primera. Chicos, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Vamos a hablar de la primera operación que hay, que es entre conjuntos, unión entre conjuntos. ¿Cómo identifico la unión entre conjuntos? La unión entre conjuntos se identifica así como si fuera una U y nos están diciendo que se debe unir dos conjuntos. ¿Cuál conjunto? En este caso nos están diciendo conjunto A y B. Se puede unir B y C y A, como lo indique. ¿Y a qué hace referencia esta operación? Esta operación hace referencia en que nosotros debemos tomar los elementos que pertenecen al conjunto A y unirlos con los elementos que pertenecen al conjunto C y formar un nuevo conjunto. Ese nuevo conjunto puede recibir otro nombre que puede ser C, o puede seguir con su mismo con el nombre de la operación, que es A unión B.
Entonces, aquí nosotros podemos ver de pronto su representación matemática que nos dice, vea, X tal que X pertenece al conjunto A o X pertenece al conjunto B. Es decir, que el elemento que nosotros vamos a seleccionar tiene la característica tanto de A o puede tener la característica de B. ¿Cómo represento la unión? La unión entre dos conjuntos, colorear todos los conjuntos. Vean, en este caso, en la parte de acá del diagrama de Venn, coloreé todo elemento A, todos los elementos del conjunto B. Entonces, así hacemos la representación. Vamos a hablar respecto a un ejemplo. Tenemos acá, vea, tenemos acá el conjunto 1, 2, 3, 4 y 6, ¿sí? Ese es el conjunto A. Y el conjunto B, 3, 5, 6, 7 y 9. Entonces, aquí me están pidiendo unir estos dos conjuntos. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Puedo tomar todos los elementos de A, en este caso, 1, 2, 3, 4 y 6, y después escribo los elementos de B. ¿B quién es? 3. Ah, profe, pero el 3 ya está. ¿Se debe escribir? No. Esos elementos que de pronto tengan en común se escriben solo una vez. Si usted vuelve a escribir de pronto el 3, ya automáticamente el conjunto le queda mal, porque esos elementos que se repiten no se escriben solo una vez. Después 5, escribo el 5. El 6, pero el 6 ya está, no lo volvemos a escribir. 7 y 9. Entonces ya tengo aquí este conjunto. Tengo el conjunto, este nuevo conjunto que se llama A unión B. ¿Y cuáles son esos elementos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9. Eso es la unión. ¿Listo? Esa es la unión entre conjuntos. Venga, yo mejor. Listo, listo. Ahora, vamos a hablar respecto a la intersección entre conjuntos. La intersección entre conjuntos, ¿cómo identifico la intersección entre dos conjuntos? Miren, en este caso, digamos, vamos a hacerlo de una forma más coloquial. Es como si fuera una N, ¿sí? O una U invertida. Y la intersección, ¿de qué me habla la intersección? La intersección me dice que son esos elementos que tienen en común los dos conjuntos, esos elementos que comparten los dos conjuntos. Y aquí su representación matemática o simbólica me lo dice, vea, X pertenece al conjunto A y X pertenece al conjunto B. O sea que ese elemento que nosotros vamos a seleccionar debe cumplir con las dos características del conjunto. Entonces, en este caso, para identificar en diagramas de Venn la intersección, mire que es donde se unen estos dos conjuntos. En este caso, el conjunto A y el conjunto B se unen aquí, entonces es decir que ahí está la intersección entre estos dos conjuntos. Un ejemplo con valores numéricos. Entonces, en este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, conjunto A, B, 3, 5, 6, 7 y 9. Entonces, yo coloco acá, les coloqué el conjunto A y el conjunto B. Entonces, voy a identificar cuáles son esos elementos que tienen en común. Mire, tienen en común el 3 y tienen en común el 6. Y los escribo, vean, 3 y 6. Si lo hago por medio del diagrama de Venn, entonces voy a colorear esa parte que está aquí que me dice el diagrama de Venn. Voy a colorear esa parte. ¿Y qué elementos están ubicados en el diagrama de Venn? 3 y 6. En este caso, vuelvo y colocamos acá 3 y 6. Existen esas dos formas de hallar el resultado final, por medio del diagrama de Venn o por medio de la operación, haciendo la operación como tal. Bueno, ahora vamos a hablar respecto a la diferencia entre conjuntos. La diferencia entre conjuntos se representa por medio de una rayita que es como un menos y nos indica la diferencia, nos indica que son esos elementos que pertenecen o que son únicos del primer conjunto, en este caso, del conjunto A menos o diferente al conjunto B. Entonces, aquí nos están diciendo su representación simbólica, vea. X tal que X pertenece al conjunto A y X no debe pertenecer al conjunto B. O sea, ese elemento que yo voy a seleccionar debe ser único de A que no lo comparte con B. Entonces, ¿dónde yo identifico la diferencia? Pues en este caso, aquí está la diferencia de A menos B. Sí, de A menos B. Profe, ¿usted por qué no coloreó esta parte que está aquí? Digamos, la voy a colocar de roja. ¿Por qué no pinto esta parte de verde? ¿Por qué creen que no coloqué no pinté esta parte? ¿Quién me puede dar esa respuesta?
Porque A la ver. intersección y están pidiendo. Sigue con la idea, sigue. Porque es la intersección y porque estos elementos que están aquí también pertenecen a B y me están diciendo que son esos elementos que son únicos de A, ¿cierto? Ahora, vamos a hacer un ejemplo. Entonces, tengo el conjunto en diagramas de Venn, el conjunto A y el conjunto B. Me están diciendo A menos B. Entonces, voy a colorear, bueno, en este caso llamémosle a este A y a este B porque yo utilicé X y Y, A y B. Me están diciendo aquí es A menos B o puede ser B menos A, cualquiera de las dos formas. ¿Dónde están ubicados esos elementos que pertenecen únicamente a A que no tiene el conjunto B? Mire, están ubicados en esta parte de azul. Y si yo paso esto a mi diagrama de Venn donde están los elementos y coloreo esa parte, ¿cuál es la respuesta? 1, 2 y 4. Y mire que aquí colocamos 1, 2 y 4. Otra forma de hacerlo es restar esos elementos que están en el conjunto A, quitarles o eliminarles los elementos que están en el conjunto B. Entonces, ¿cuáles son los elementos que están en el conjunto A y también en el conjunto B? Entonces, en este caso, el 3 está en B, vea. ¿Qué otro elemento está? El 6 también está en B. ¿Cuáles son esos elementos que son únicos de A, que no pertenecen a B? 1, 2 y 4. También se puede ver de la otra forma, ¿no? B menos A. Es decir, que tiene el conjunto B de diferente respecto al conjunto A. Entonces, podemos hacer el mismo proceso. Eliminar esos elementos que están en A, tanto en B. Entonces, en este caso sería el 3 y el 6. Y esos elementos que son únicos, que lo hacen diferente al conjunto A respecto al conjunto, el conjunto B respecto al conjunto A sería 5, 7 y 9. ¿Listo? Esa es la diferencia entre conjuntos. Ahora vamos a hablar del complemento de un conjunto. El complemento de un conjunto, existen muchas formas de representarse. Los libros hacen como una comita ahí arriba, otros hacen una C elevada en el conjunto que hace referencia al complemento. O sea que ustedes pueden verlo de muchas formas, pueden ver la comita, si de pronto consultan ahí en los referentes bibliográficos que tenemos, o puede ser una C. De todos modos, todos transmiten el mismo mensaje, que es el complemento de un conjunto. ¿Y qué es el complemento de un conjunto? El complemento de un conjunto son esos elementos que le hacen falta al conjunto para ser igual al universal. Recordemos que el universal es igual el universal tiene todos los elementos del conjunto. Entonces, una forma de representarlo en diagrama de Venn sería colorear todos los elementos que están por fuera del conjunto. Entonces, en este caso me están diciendo B complemento. Entonces, B complemento, pues coloreo todo lo que está por fuera de B. ¿Y cuáles son esos elementos que están por fuera de B? Entonces, ahí identifico y ahí hallaría el B complemento. Un ejemplo puede ser el siguiente. Mire, tenemos acá, nos están pidiendo A complemento. Recordemos que A complemento es todos los elementos que están por fuera de A. Entonces voy a colorear todo lo que está por fuera de A. Todo. Voy a colorear todo lo que está por fuera de A. ¿Y cuáles son esos elementos que están por fuera de A? 5, 7, 9 y 0, porque el 0 también no pertenece a ninguno de los dos conjuntos. Entonces yo digo, vea, el complemento de esto, el complemento del conjunto A es 0, 5, 7 y 9. Puede ser al contrario, profe, ¿me pueden pedir B complemento? Claro, les pueden pedir B complemento. Entonces ustedes colorean todos los elementos que están por fuera de B. Todos los elementos. No van a colorear nada que tenga B. Es como si uno cancelara el B o tachara el conjunto B. ¿Y cuáles son esos elementos que están por fuera del conjunto B? Está el 0, el 1, el 2 y el 4. Y esa sería la respuesta. 0, 1, 2 y 4. Otra forma de hacerlo, yo le estoy dando aquí las formas de ustedes hallar el complemento, es que ustedes colocan el conjunto universal. El conjunto universal es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Cierto? Y entonces, en este caso, bueno, aquí no está el 8. El 8 aquí, esto es un error. Venga, yo lo elimino.
porque el 8 no va. El 8 no está dentro del conjunto. Y aquí tampoco iría el 8. Mire, entonces, una forma de hacerlo, apreciados estudiantes, es eliminar esos elementos que pertenecen a B. Mire, el 3 pertenece al B, el 5 pertenece al B, el 6 pertenece al B, el 7 pertenece al B, el 9 pertenece a B. ¿Cuáles son esos elementos que le hacen falta al conjunto B para ser igual o para ser el complemento del universal? 0, 1, 2 y 4. ¿Listo? Eso es el complemento entre un conjunto. Ahora vamos a hablar de la diferencia simétrica dentro de la operación entre conjuntos. La diferencia simétrica se representa por medio de un triángulo. Entonces, en este caso, si ustedes dentro de las operaciones que ustedes están haciendo hay un triángulo, me hablan de diferencia simétrica. ¿Y qué es la diferencia simétrica? La diferencia simétrica nos está pidiendo, digamos, que escribamos todos los elementos tanto del conjunto A como del conjunto B menos la intersección. La intersección no les interesa la diferencia simétrica. Solamente esos elementos que son únicos de A y únicos de B. La intersección no va aquí. Entonces, por eso aquí en el diagrama de Venn se colorea toda A, mire, todos los elementos del conjunto A, todos los elementos del conjunto B y la intersección se deja en blanco, porque eso es lo que está pidiendo la diferencia simétrica. Entonces, para esto vamos a hacer aquí un ejemplo. Miren, tenemos A y B. Entonces, la diferencia simétrica, si yo coloreo tal cual como está en el diagrama de Venn lo que me pide, entonces voy a colorear acá, vean, voy a colorear todo esto así como está para identificar más rápido la respuesta. ¿Y cuáles son esos elementos? 1, 2, 4, 5, 7 y 9. Y mire, aquí los escribí. Otra forma de hacerlo es eliminar la intersección cuando me dan los conjuntos por extensión. Entonces, elimino la intersección. ¿Cuál es la intersección? Los elementos que tienen en común. 3 y 6. ¿Y qué me queda? 1, 2 y 4, 5, 7 y 9. Y esa sería la diferencia simétrica. ¿Sí? Pero bueno, resulta, pasa y acontece que en la tarea no está así tan sencilla. En la tarea nos combinan las operaciones. Nos combinan las operaciones, nos combinan unión con diferencia, con complemento, con etcétera, etcétera. Entonces, aquí vamos a hacer un ejemplo de muy parecido a lo que ustedes tienen ahí en la guía, pero yo lo voy a hacer por medio de diagramas de Venn, porque en el ejercicio les están pidiendo que del resultado, venga, leemos acá, yo tengo acá, ¿qué nos piden el ejercicio 2? El ejercicio 2, mire, me da el diagrama de Venn, me dan las operaciones, son 2 operaciones por literal, me están diciendo, vea, que debemos sombrear cada una de las operaciones dadas, determinar por extensión el conjunto obtenido a partir de las operaciones dadas e indicar el cardinal. Entonces tenemos que hacer las 3 cosas. Entonces, para esto, ¿qué hice? Para esto yo tomé un conjunto, me inventé, digamos, distribuí las letras del abecedario para el conjunto X, distribuí las letras para el conjunto Y y el conjunto Z. Y tengo aquí X menos, entre paréntesis Z, unión, perdón, Y menos, entre paréntesis Z, unión X. Es un ejercicio. Y otro ejercicio es el complemento de la diferencia simétrica entre X y Y con la intersección de Z. Entonces, para esto yo voy a utilizar Paint y poder sombrear las operaciones que nos están dando, porque el ejercicio me pide representar las operaciones por medio del diagrama de Venn. Entonces, voy aquí a trasladar el primer ejercicio, lo voy a escribir aquí, rapidito, voy a ver, espérame, que no me deja, ahora sí. Y me dice el primer ejercicio me está diciendo Y menos, les voy a escribirlo acá, Y menos, abro paréntesis, Z unión X, ¿cierto? Z unión X, bien. Bueno, espérenme, yo borro aquí esto, Z unión X. Por ahí tenemos un micrófono activado, entonces para que por favor la persona que tiene el micrófono activado nos colabore y pues quede bien
la grabación. Bueno, ¿qué debemos hacer aquí? Lo primero que ustedes deben hacer aquí es lo que está dentro del paréntesis. En las operaciones matemáticas hay una jerarquía, en la matemática hay una jerarquía de operaciones que nosotros debemos conocer. Primero se deben desarrollar los signos de agrupación, después si hay de pronto, ¿qué? Potenciación o radicación, después se debe resolver como multiplicación y división, y lo último se debe hacer suma y resta. En este caso, en las operaciones entre conjuntos debe ser exactamente lo mismo. Primero resolvemos lo que está dentro del paréntesis. Entonces, en este diagrama, yo voy a colorear Z unión X. Entonces, voy a colorear Z unión X. Lo voy a colorear de amarillo. Voy a colorear todo Z y también voy a colorear todo X. Y ya hice Z unión X. Y bueno, si quieren pueden ir escribiendo ustedes, apreciados estudiantes, esos elementos que están dentro de la parte de color amarillo. Entonces yo digo Z unión X. Z unión X, ¿quién es? ¿Quién me colabora? Ahí viendo quién es Z unión X. ¿Cuáles son esos elementos que están en la parte sombreada amarilla? A ver, los escucho. C, A, ¿qué más? la C, la B, Sí, la D, sí. la H. No alcanzo a ver las otras, profe. Esto es una F. Una F, sí. Una M, Profe, una N, una O. B, E, F, G, H, Una I, Listo. Muchísimas O. gracias. Ya hicimos la primera parte, vean. Z unión X. Ahora vamos a identificar el conjunto Y. Entonces por acá voy a escribir el conjunto Y. ¿Quién es el conjunto Y? El conjunto Y es, voy a colorearlo de verde. Vamos a colorear el conjunto Y de verde. Tan, 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 tan. ¿Y cuáles son los elementos del conjunto Y? Entonces, en este caso sería A. Bueno, sí, espera, vamos a hacerlo. L, I, H, H, I, K, K, L, J, E, E, F, F. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me falta uno. ¿Cuál me falta? Ah, la K. Me hace falta la K. ¿Sí? Bueno, ahora sí. Ya hicimos esta parte. ¿Qué operación está uniendo Y con Z unión X? ¿Qué operación es esta? ¿Qué operación es? intersección. No. No. La intersección es como si fuera una U, pero sí, invertida. ¿Sabes? ¿Diferencia? Diferencia. Listo, diferencia. Entonces, en este caso me están pidiendo que tiene diferente el conjunto Y con respecto a la unión de Z y X. Bueno, entonces para esto, ¿yo qué voy a hacer? Voy a colorear, ¿sí? Voy a colorear, voy a traer acá a X unión Z. Y voy a colocar de rayitas, ¿sí? Colocar todo el conjunto Y, ¿sí? Todo el conjunto Y. Recordemos que diferencia es lo que lo hace diferente al conjunto Y respecto a la unión de Z y X. ¿Cuáles son esos elementos que son únicos de Y que no comparte con esa unión? ¿Quién me dice? ¿Dónde está ubicado? L, I, ¿Cómo? J, Espérame, yo escribo aquí. Espérame. L, I, L, sí, I, J, L, I, J. No, Esto es profe, la una, J no porque está en unión. esta es una I. No, es que eso es una I. La J es esta que está acá. Casi no se logra ver muy bien, pero. Entonces ok, sería J, K y L. K. Excelente, sí, señor. Sí, señor. Entonces sería J, K y L. Profe, ¿dónde identificamos esos elementos que son únicos de Y que no pertenece a la unión de X?
Y Z, aquí donde está esta parte coloreada, vea. ¿Por qué no nombramos todos estos que están ahí unidos en las líneas verdes con amarillo? No se colocan porque son esos elementos que también tienen los dos conjuntos. Si me están pidiendo la diferencia, me pide esos elementos que son únicos de Y, que no pertenecen al conjunto de la unión de Z y X. En este caso, el resultado final, aquí yo colocaría el resultado final. Aquí sería la unión. Este diagrama sobraría, pero si ustedes lo quieren colocar, lo pueden hacer. Miren, y eso es lo que ustedes deben hacer. Bueno, ya está por extensión, ya está por diagrama de Venn, falta el cardinal. El cardinal de Y me diferencia Z unión X. ¿Cuánto es el cardinal? En este caso, el cardinal, ¿cuánto sería? 3. Excelente, muy bien. Muchas gracias por la participación. Bueno, ya para ir finalizando, vamos a hacer otro ejemplo. En este caso, vamos a hacer el segundo ejercicio que dice el complemento. Uy, Dios. A ver. El complemento de X diferencia Y menos. No, intersección. Intersección Z. Intersección Z. Bueno, ¿quién me dice qué debemos hacer de primero? ¿Quién me dice qué debemos hacer de primero? Lo que está entre paréntesis. Excelente. Pero miren, apreciados estudiantes, que aquí hay algo diferente. Miren que hacemos lo que está dentro del paréntesis y también a ese resultado le vamos a hallar el complemento. O sea que primero vamos a hacer X diferencia simétrica Y. Entonces voy a escribir por acá X diferencia simétrica Y. La diferencia simétrica, ¿qué me decía la diferencia simétrica? Me decía que debo escribir todos los elementos que tienen que tiene X y que tiene Y, menos la intersección que hay entre ellos dos. Entonces, ¿cuál es la intersección que hay entre ellos dos? En este caso sería A, B, C, D, J, K, L, I. Porque son esos elementos que están en la parte coloreada de azul que vemos acá. Si lo vemos, lo trasladamos acá a este diagrama, están ahí. Listo, ya hice esto. Ahora tengo que a este nuevo conjunto tengo que hallarle el complemento. Es decir, que debo colorear todo menos lo que acabé de colorear. Entonces voy a colorear todo lo que está por fuera, esta parte y esto. Aquí ya hallaría el complemento de la diferencia simétrica entre X y Y. Entre X y Y. Entonces yo coloco acá. ¿Y cuáles son esos elementos? Esos elementos serían H, E, F, M, N, O, P, bueno, Q y P. Listo, ya hice la primera parte, que fue el paréntesis. Ahora quiero identificar quién es Z. Entonces voy a colorear de aquí, de verde todo Z. Entonces Z sería, ¿Z quién es? E, F, D, I, M, N, O. Y bueno, ¿cuál es la operación que está uniendo a estos dos conjuntos? La intersección. ¿Y qué es la intersección? La intersección son esos elementos que tienen en común los dos conjuntos. Entonces, para hallar esos elementos que tienen en común estos dos conjuntos, voy a unir en un solo cuadro los diagramas de Venn. Entonces, voy a colorear de todo amarillo aquí y de verde voy a colorear. Bueno, me faltó esta parte, ¿no? Me faltó esta parte. Y de verde voy a colorear, voy a hacer líneas. El conjunto Z lo voy a hacer de líneas verdes. Y la intersección es donde se encuentra lo amarillo y lo verde. Eso ahí, porque ahí es lo que tienen en común. ¿Y qué elementos están en ese conjunto? ¿Sí? Para ya darle fin a ese
a esta operación. ¿Qué elementos? ¿Me ayudan, por favor? La E, La Y la E, S. la L y la F. la F. Sí, ¿qué La E y más? la F. La E y la F, pero hay más. La P y la Q. No, mire que los que deben estar dentro del color verde y color amarillo. Porque La la I, intersección. La D y la I. O, M, por ahí alguien dijo O, M, sí. N también. Y N. Serían, claro, mire, si nosotros trasladamos acá estos, mire, serían, espérame, sería esta parte, estos señores y estos señores, los que tienen en común, donde se colorean. Otra forma de hacerlo también se puede hacer mirando la extensión. Miremos este conjunto acá, miren acá, que lo voy a colocar de rojo. Voy a ver qué elementos tienen en común ellos dos. Miren, tienen la E ya está. ¿Qué otro elemento tienen en común? La F está. Tienen en común la M, mire, la M, porque es la intersección, M. Tienen en común la O, y tienen en común la N. Entonces, y ahí hallaríamos la operación final o el nuevo conjunto. El cardinal, ¿cómo sería el cardinal? El cardinal sería X, diferencia simétrica Y, complemento, intersección. ¿Cuánto? ¿Cuánto sería el cardinal? 5. 5, muy bien. Bueno, ya con esto, nosotros hemos hecho ejercicios muy parecidos a los que están en la guía del ejercicio 1 y 2. Les voy a decir algo, si ustedes son muy observadores, lo que yo hice acá, ¿sí? Lo que hice acá son muy parecidos a los que están en la guía. Son muy parecidos a los que están en la guía, vean. Son muy parecidos, solo que ustedes deben... Ah, bueno, aquí me faltó el complemento, pero bueno, eso no hay problema. Yo sé que ustedes lo van a poder hacer, pero es muy, muy parecido a los que están en la guía. Solamente miren esta grabación, tomen los ejercicios de ejemplo para que puedan desarrollar sin ninguna dificultad estos dos ejercicios. ¿Listo? Por ahí hay una manito alzada, no sé quién es. Levantada. Daisy. Profe, era yo hace rato que tenía una pregunta, pero ya se me olvidó. Pero ya no tengo. No hubiera dicho, profe, yo Es tengo que, una pregunta. Hubiera dicho, profe, profe, me tengo da una... pena interrumpirlo. Está tan buena la explicación. Entonces, espero ya con esto de este avance del ejercicio 1 y 2, que no sé, de mañana, este fin de semana, se sienten a ver nuevamente el CIPA, la grabación del CIPA, y pues subir